Este es un mapa de todas las ciudades principales en los Estados Unidos continentales. Señaladas por estos pequeños puntos negros y señaladas por las estrellas negras, están las capitales de cada estado, no necesariamente su ciudad más grande, pero una de ellas sí fue elegida y permanece como su capital. ¡Vamos! ¡Exploremos el planeta! Vamos a proporcionar un poco de contexto aquí. Si quieres saltarte directamente a las ciudades, puedes usar las marcas de tiempo. La elección de la ubicación para el establecimiento de un asentamiento humano generalmente tiene varios criterios diferentes dependiendo del caso, pero tienden a seguir necesidades humanas básicas. Un suministro de agua dulce, ya sea un río, lago o suministro subterráneo accesible a través de algún tipo de pozo y un terreno adecuado. Los humanos siempre han obtenido su comida mediante recolección, agricultura o caza, y cada una de estas actividades requiere un terreno adecuado. Por ejemplo, si te encuentras en un desierto o en una región montañosa intensa, probablemente lo pensarías 2 veces antes de establecer tu pueblo allí. Además de esas necesidades básicas, y a veces en reemplazo de ellas, otros factores han aparecido y se han vuelto relevantes para la elección de la ubicación de los asentamientos humanos. Una perspectiva militar. ¿Está en un punto estratégico militar? ¿Está elevado y, por lo tanto, es más fácil de defender contra enemigos? ¿Está rodeado de montañas y, por ende, es difícil de invadir? Recursos disponibles. A medida que la economía humana evolucionó más allá de la simple supervivencia y sustento básico y comenzó a involucrar comercio y desarrollo, otros recursos se volvieron relevantes. ¿Estás cerca de una fuente de hierro? ¿Estás cerca de un bosque? Si alguna vez has jugado el juego Civilization, sabrás esto mejor que la mayoría. Los terrenos circundantes de tu ciudad son clave. Ubicación estratégica, mayormente conectada con el comercio, aunque algo relacionada con el sustento también. El mayor ejemplo que puedo pensar son las ciudades costeras que se desarrollaron durante la era de los descubrimientos europeos y los imperios coloniales porque eran puntos clave en las rutas comerciales y también en la voluntad política. Muchas veces a lo largo de la historia, los asentamientos fueron establecidos no por alguna de las razones anteriores, sino simplemente porque los líderes políticos querían gobernar una región específica por cualquier razón. Aunque a veces esas razones están conectadas con los puntos anteriores o sirven como un medio para llegar allí. Entonces, después de esa explicación quizás demasiado larga, ¿cuáles de estos asentamientos principales están mejor ubicados? En nuestro análisis, intentaremos entender 3 cosas para cada ciudad. ¿Cuándo fueron establecidas? ¿Por qué se eligió inicialmente su ubicación específica? ¿Y cómo se desarrollaron? ¿Y cómo su ubicación pudo haber influido o al menos contribuido a ese desarrollo? Comencemos con lo que parece ser una abrumadora ciudad considerada como la mejor ubicada en los Estados Unidos. Hoy en día, Chicago es hogar de casi 3 millones de personas. Creo que es la tercera ciudad más poblada en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo llegó a estar ahí? En 1833 se organizó el pueblo de Chicago con una población de aproximadamente 200 personas. En 7 años creció a más de 6,000, y la clave temprana de su desarrollo fue precisamente su ubicación geográfica. Chicago fue construida como un lugar de porteo entre los grandes lagos y el sistema del río Mississippi. Conectar estos 2 grandes corredores de agua significaba un acceso comparativamente fácil desde la desembocadura del río San Lorenzo, el Océano Atlántico, hasta las montañas rocosas y el Golfo de México. Debido a esto, se convirtió en un importante y fácil centro de transporte entre el este y el oeste de los Estados Unidos. Una economía floreciente atrajo a residentes de comunidades rurales e inmigrantes del extranjero y, de alguna manera, se desarrolló en efecto bola de nieve, con su economía creciendo más y más al igual que su población.
En 1871, la ciudad sufrió un gran y devastador incendio, pero pudo reconstruirse y permanecer relevante a pesar de la adversidad, lo cual creo que demostró lo valiosa que es su ubicación, ya que prefirieron reconstruir en lugar de mudarse a otro lugar. En cuanto a los detalles geográficos objetivos, también está increíblemente bien ubicada. Evitará la subida del nivel del mar al no estar cerca de un océano. Se abastece de agua dulce de los Grandes Lagos. Está rodeada de vastas extensiones de tierras agrícolas del Medio Oeste y también conecta con la mayor parte del interior de América, navegable a través del río Mississippi y sus canales. La siguiente es la ciudad de Nueva York. Nueva York es un centro global de comercio. Hoy en día tiene casi 9 millones de personas y es la ciudad más poblada de los Estados Unidos. Está ubicada en el extremo sur de su estado, en uno de los puertos naturales más grandes del mundo, el puerto de Nueva York, en la desembocadura del río Hudson. Al igual que con Chicago, parece que esta ubicación, una conexión entre un puerto protegido de aguas profundas y un gran río navegable, fue importante. Desde muy temprano, primero por los holandeses y luego por los británicos, el puerto y la ciudad de Nueva York se convirtieron en un lugar importante en América. Sin embargo, el crecimiento de Nueva York no está directamente vinculado a la importancia del puerto, aunque definitivamente está indirectamente vinculado y tiene en ello su causa. El crecimiento exponencial de la ciudad comenzó a principios del siglo XIX debido al auge de la manufactura en la ciudad, que dependía de la supremacía de Nueva York como puerto. La construcción del canal Erie también significó que Nueva York podría convertirse, de repente, en un puerto de entrada y salida de bienes importados y exportados desde el interior estadounidense. Conectó el Atlántico con los Grandes Lagos, haciendo de Nueva York la puerta de entrada al interior continental de una manera que Boston, Filadelfia o Baltimore no pudieron. Poco después, se construyó otro canal que conectaba los Grandes Lagos con el sistema del río Mississippi, como acabamos de ver cuando hablamos de Chicago. Además, Nueva York también se benefició del hecho de que era la entrada para la mayoría de los inmigrantes, principalmente de Europa, hacia el país. De nuevo, debido a tener un puerto grande, muchas personas terminaron quedándose allí, lo que generó un efecto acumulativo. La ubicación increíble llevó a más personas, oportunidades, crecimiento económico, y eso se ha mantenido así hasta hoy. Ahora, también Nueva Orleans. Muchos dicen que, si no fuera por el canal Erie, Nueva Orleans habría sido el puerto preferido para el comercio estadounidense debido a su ubicación estratégica en la desembocadura del río Mississippi. La ciudad era tan importante que, cuando aún estaba bajo el dominio francés, los estadounidenses intentaron comprarla continuamente, al punto de que, mientras negociaban por ella, terminaron comprando toda Luisiana. Durante el siglo XIX, se convirtió en la ciudad más rica y la tercera más grande de los Estados Unidos. Su puerto enviaba productos de gran parte del interior del país hacia el Caribe y Sudamérica, y en la dirección opuesta, miles de personas esclavizadas eran llevadas allí para ser vendidas. Al mismo tiempo, se mantenía una antigua ley española que permitía a las personas negras vivir libremente si lograban obtener su libertad. Esa ubicación clave en la desembocadura del río y esta situación específica permitieron una estrecha conexión comercial con Centroamérica y Sudamérica, y hasta cierto punto con Europa, lo que permitió que creciera mucho. Sin embargo, la geografía de Nueva Orleans también tiene fallas. Gran parte de la ciudad está por debajo del nivel del mar y está construida sobre un pantano, pero su ubicación siempre ha sido suficiente para justificar su importancia. El mayor ejemplo, diría, comparable al gran incendio de Chicago, es el hecho de que Luisiana tuvo la tasa de mortalidad más alta de cualquier estado estadounidense a lo largo de los años 1800 debido a enfermedades tropicales y fiebre amarilla. Pero aún así, siguió siendo una ciudad clave. Más y más vemos cómo las dos costas, los Grandes Lagos
y, diría yo, sobre todo el río Mississippi, son la fuente de muchas de las elecciones de ubicación para las ciudades estadounidenses. Después de todo, la cuenca del río Mississippi es enorme y cubre y conecta a través del agua una parte tremendamente grande del territorio de los Estados Unidos. Moviéndonos a la costa oeste, San Francisco, California, siempre ha sido un destino atractivo debido a sus recursos naturales. San Francisco está ubicado en un lugar clave de la costa del Océano Pacífico, en una bahía fantásticamente formada que permite un gran puerto natural, así como una muy buena ubicación defensiva contra ataques por mar. Sin embargo, este no fue el factor clave en su desarrollo, fue su proximidad a otro recurso, el oro. Entre 1848 y 1855, San Francisco se transformó de un pequeño pueblo de 800 personas en una ciudad próspera de más de 50,000, debido al descubrimiento de oro en la cercana Sierra Nevada. Al igual que Chicago o Nueva Orleans, San Francisco también fue marcado por varios incendios y terremotos graves que aún no lograron acabar con la ciudad. El terremoto de 1906 es el mayor ejemplo. Más de 3,000 personas murieron y más del 80% de la ciudad fue destruido. Pero aún así, siguió adelante. Ya era demasiado importante como para ser abandonada. En 1915, organizaron una feria mundial y pudieron mostrar el progreso y la prosperidad que habían logrado, no necesariamente del auge del oro directamente, sino de la afluencia de población que trajo y la economía próspera que causó. Esta feria y sus visitantes impulsaron aún más su desarrollo. El primer ferrocarril transcontinental comenzó allí y permitió que personas y mercancías viajaran hacia y desde la costa este de América por primera vez, lo que, por supuesto, impulsó el crecimiento de la ciudad como un importante centro financiero. Desde entonces, se ha conocido como un lugar para la innovación y el emprendimiento, especialmente en el área tecnológica en todo el país. Jacksonville, en Florida, no destaca en población, pero aparentemente, en tamaño de tierra, Jacksonville es la ciudad más grande de los Estados Unidos, solo que todo está más disperso. Algunas personas la llaman un conglomerado de pequeños pueblos. Esto se debe a una fusión en 1968 entre la ciudad de Jacksonville y el condado de Duval. Su ubicación en la desembocadura del río San John fue clave desde la época de los nativos, y la importancia del asentamiento colonial fue suficiente para que los españoles la ofrecieran como rescate a los británicos para recuperar La Habana, en Cuba, en 1763. Pero el primer aumento de población vino con el desarrollo británico y la creación de plantaciones a lo largo de este mismo río. Esto llevó a un aumento de la población y a que se convirtiera en el centro del comercio en Florida desde muy temprano. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina estadounidense se convirtió en un empleador importante y una fuerza económica, construyendo 3 bases navales en el área. Y realmente parece que el efecto acumulativo es real para todas estas ciudades. Se crea una especie de ciclo virtuoso. Condiciones específicas conducen a la creación de una ciudad en este lugar, luego prospera. Debido a eso, más personas llegan, la economía se expande y crece, y el ciclo se repite a una escala cada vez mayor. De vuelta a la costa oeste, Los Ángeles. Los Ángeles es la segunda ciudad más grande de los Estados Unidos en términos de población. Si bien sus condiciones naturales están un poco por detrás de las de su compañera en la costa oeste, San Francisco, en algunos aspectos la ha superado en éxito, en parte debido a causas relacionadas con los recursos, es decir, el descubrimiento de petróleo en 1890, lo que trajo un rápido crecimiento a la ciudad. La falta de suficiente agua dulce se resolvió con la construcción de un acueducto en 1913. También cuenta con uno de los puertos de contenedores más ocupados de América, representando aproximadamente el 20% de toda la carga que ingresa a los Estados Unidos. Lo interesante es que, al fundarse la ciudad,
El puerto era demasiado pequeño para barcos grandes y tuvo que ser ampliado. Inicialmente, la pesca, las conserveras, la extracción de petróleo y la construcción naval se convirtieron en las principales industrias que generaron empleos y comercio en Los Ángeles y su creciente población. Esto llevó a la necesidad de expandir el puerto, y para 1912, la construcción lo había ampliado lo suficiente como para acomodar embarcaciones más grandes. Su industria cinematográfica también ha sido una causa de éxito, siendo la más grande del mundo. Pero esta es circunstancial y no causada por la elección de ubicación. Parece que las únicas causas relacionadas con la ubicación para el éxito fueron la proximidad a recursos petroleros y el elemento costero. Más al sur, Houston, en Texas, la cuarta ciudad más poblada del país, con más de 7 millones de personas. Houston también está cerca de un fantástico puerto natural, Trinity Bay. También cuenta con ríos y lagos que le suministran agua dulce. La proximidad al puerto fue clave. Agricultores de áreas interiores de Texas llevaban sus productos a Houston y pagaban para que se enviaran desde allí. Para el año 1860, Houston había emergido como un centro comercial y ferroviario para la exportación de algodón. Es una zona plana, lo que ayuda con la planificación urbana y la expansión, así como con el establecimiento temprano de ranchos para la cría de animales y granjas para la producción de alimentos. De manera similar a Los Ángeles, los recursos también fueron clave, y su crecimiento fue realmente catapultado por el descubrimiento de petróleo. Además, la decisión de la NASA y sus contratistas de construir y trasladar gran parte de su actividad allí en 1961, quizás debido a esas condiciones de terrenos planos, llevó a otro impulso en el crecimiento de la ciudad. Además, en la década de 1970, muchas personas del Rust Belt se mudaron allí en busca de empleo, ya que había muchas oportunidades en la industria petrolera creadas como resultado del embargo petrolero árabe. Incluso con estas coincidencias que fueron beneficiosas, siempre están conectadas con la disponibilidad de recursos naturales en esa ubicación. Dallas, Texas, por otro lado, es un ejemplo opuesto de una ciudad que no debería haber prosperado según esos criterios básicos y detalles de ubicación. Aparentemente, es una de las ciudades más grandes del mundo que no está ubicada en una vía navegable ni cuenta con suministro natural de agua dulce. Ha crecido principalmente gracias al turismo, los viajes y leyes fiscales favorables que atrajeron a muchas grandes empresas a establecer sus sedes allí para pagar menos impuestos. Dallas-Fort Worth es, de hecho, uno de los aeropuertos más concurridos del mundo. Y el problema de la falta de agua se resolvió mediante lagos artificiales que se abastecen de otros lagos en el estado a través de tuberías. Esto demuestra que, a veces, la ubicación no lo es todo. También importa lo que se haga con el lugar. Una mención honorable fuera del territorio continental de los Estados Unidos debe ir para Anchorage, Alaska. Está en la confluencia de los ríos Sweetnanik y Matanuska, y el valle de Matanuska contiene la mayor parte de la agricultura de Alaska. También es algo inmune a invasiones terrestres debido a su aislamiento y a las montañas Shogak. La ciudad creció a partir de su elección fortuita como lugar para la construcción del ferrocarril en Alaska en 1914. Las aguas cercanas a Sheep Creek eran lo suficientemente profundas como para que las barcazas y pequeños barcos atracaran y trajeran suministros para esa construcción. De nuevo, el acceso al agua fue clave, especialmente la ubicación costera. Y a medida que el paso del noroeste se convierte en una ruta más viable para el comercio, su ubicación se vuelve aún más valiosa. Incluso ya desde una perspectiva de vuelos, parece estar entre los 5 aeropuertos más concurridos de los Estados Unidos, casi en su totalidad, debido al transporte de mercancías. Cuando fue establecida por los rusos inicialmente, no era muy importante, pero después de la compra por parte de los Estados Unidos, se encontró oro en 1888, lo que inicialmente llevó a más personas a mudarse allí.
Entonces, estas son algunas de las ciudades mejor ubicadas en los Estados Unidos, cada una de ellas situada adecuadamente por diversas razones. A veces una combinación de estas, pero casi siempre conectadas con los recursos naturales de dicha ubicación. Para que una ciudad tenga éxito, especialmente desde el inicio de la globalización en el siglo XVI, no necesita cumplir con todos esos criterios iniciales que vimos primero. Hoy en día, los recursos se mueven, el comercio existe, hay medios de transporte y viajes, y por lo tanto, una ciudad puede ser enormemente exitosa por una sola razón que haya ocurrido para que así sea. Por lo tanto, es difícil elegir entre todas estas grandes ciudades en los Estados Unidos cuáles son las mejor ubicadas, o incluso definir si algunas están bien ubicadas o no. Sin embargo, creo que los ejemplos que vimos en este video ilustran la mayoría de los casos, ya que las causas del éxito de cada una de ellas son, en cierta medida, aplicables a cada ciudad importante de los Estados Unidos. Pero, ¿qué piensas? ¿Estás de acuerdo en que las ciudades que mostré tienen una buena ubicación? ¿Esa es la causa de su éxito o no? ¿Y qué otras ciudades bien o mal ubicadas existen en los Estados Unidos? Déjamelo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete y dale like al video si te gustó, y nos vemos la próxima vez para seguir explorando el planeta.